Hola a todos. En videos previos dijimos que íbamos a realizar la creación de otros modelos para crear las relaciones entre estos, pero previamente a eso hay que explicar el por qué se definió esta estructura de carpetas, que es controladores, DTO, objeto de transferencia de datos, modelos, repositorios y servicios. Y para eso hay que empezar a trabajar con estas carpetas, por lo que primero estaremos trabajando con el controlador para poder devolver respuestas a las peticiones que se hagan a nuestro backend. Esto será similar a cuando un cliente haga uso de nuestra aplicación. En este caso el cliente podrá hacer una aplicación Angular que vamos a estar desarrollando después. Entonces empezaremos creando nuestro controlador, que se llamará User Controller. Este controlador hará referencia al usuario, a las peticiones solicitadas para trabajar con el usuario. Lo primero que tenemos que hacer es definir el controlador con el tag de REST Controller. Esto indica que las respuestas van a ser serializadas para funcionar en un protocolo HTTP, y sin esto tendríamos que indicar cuál va a ser el objeto que se va a serializar. Una vez definido esto, podemos incluso poner aquí request mapping y poner un path. Este path previo va a ser parte de la ruta para las llamadas a nuestros métodos. Entonces los métodos van a tener su propia ruta, o puede que no lo tengan si decidimos trabajar únicamente con el path para todo el controlador. Esto lo veremos más claro en unos momentos. Podemos poner aquí API course y luego vamos a generar nuestro método. En este caso ponemos un get mapping, va a ser una petición HTTP de tipo get que nos va a devolver un usuario, y podemos poner aquí user. El método va a ser de tipo público y va a devolver un response entity. Este response entity va a devolver un usuario y le vamos a poner get user. ¿Para qué nos sirve el response entity? El response entity se encarga de devolver una respuesta y otros datos que son de suma importancia para los clientes que trabajan con nuestra aplicación, como lo es los estados HTTP para saber el resultado de las llamadas, o incluso podemos devolver headers, entre otras cosas. Para eso nos sirve el response entity. Vamos a generar una respuesta que es return response entity.status y le vamos a poner un estado HTTP de tipo create, que esto vendría siendo un 201, y vamos a devolver el body. En este caso vamos a devolver un nuevo usuario, new user, y aquí tenemos la respuesta. Aquí el autocompletado me dio un get y creo que un paréntesis de más. Así es. Este usuario no tiene nada de datos. Si nos vamos al usuario, podemos ver que tenemos dos constructores, uno con todos los argumentos y otro sin argumentos. Esto nos lo da Lombok, pero no queremos una respuesta que no tenga nada de datos. Entonces vamos a pasarle al constructor el ID, el user y el correo. Nos regresamos y generamos un 1, pero no es de tipo string, sino que lo definimos como un long. Entonces es 1L, y devolvemos el usuario, que será el usuario test, y devolvemos un correo que puede ser test@test.com. y aquí podemos ver cómo no nos está marcando error la respuesta. Si nosotros quitáramos un argumento, por ejemplo el nombre, nos marcaría un error. ¿Por qué? Porque no estamos pasando todos los argumentos al constructor que se requieren. Podríamos definir otro constructor con dos argumentos si así lo deseáramos. Tenemos dos formas de definir una respuesta con el response entity. Esta es una mediante el patrón builder, o podemos generar una respuesta de la siguiente manera: return new response entity, y aquí le pasamos como primer valor el body, y como segundo valor le vamos a pasar el estado. Entonces sería lo mismo que tenemos acá, un new user, y le pasaremos un estado. el mismo
un create, punto y coma, y tendríamos exactamente la misma respuesta. Entonces vamos a levantar nuestra aplicación y es importante que tenga levantada la base de datos. ¿Por qué? Porque si no estamos obteniendo datos de la base de datos, porque aunque no estemos obteniendo datos de la base de datos, tenemos configurado nuestro archivo properties. Entonces si la base de datos no está levantada, se va a caer porque el archivo properties requiere de esa conexión. Una vez que la base de datos está levantada con su respectivo contenedor, corremos nuestra aplicación. Si vemos el puerto en el que se ejecuta nuestra aplicación está en el puerto 8080. Entonces, como está funcionando de manera local, sería localhost 8080. El base path que tenemos sería API cores y luego /user. Aquí me faltó una diagonal, y para llegar a ese endpoint sería de esa manera. Podemos usar cualquier herramienta que nos permita generar llamadas HTTP, como lo es Postman, y nos creamos una colección. En este caso tengo curso Spring Boot. Generamos un request que se llame getUser, y como podemos ver aquí, esto fue una prueba que realicé antes, y aquí tenemos la llamada al localhost en el puerto 8080, el base path que es API cores como lo definimos aquí, y luego sigue user, que sería el path para el método. Y si generamos nuestra llamada, podemos ver que nos devuelve el objeto que nosotros definimos, que es 1, username test, y el email, que es el siguiente. Otra cosa que podemos hacer, de hecho normalmente cuando obtenemos un usuario le pasamos un path variable. Entonces sería de esta manera, que indica que se haría la búsqueda de un solo usuario. En este caso, entre los argumentos que va a recibir el parámetro ponemos un path variable, sería id, y es de tipo long. Pero en este caso no vamos a realizar ninguna búsqueda, pero si quisiéramos ver que la llamada se realiza correctamente, lo que haríamos es, mediante un log, podemos verlo. Vamos a poner log.info buscando el usuario con ID, y si volvemos a correr la aplicación, limpiamos la consola una vez que se termine de ejecutar todos los logs de arranque. Si realizamos la petición a la misma path, o a la misma URL, esto nos va a devolver un 404, que significa que no se encontró el path API cores. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos únicamente user, sino que hay que pasarle un ID, que sería el path variable. Le pasamos un 1 y nos devuelve al mismo usuario. Entonces podemos hacer incluso algo interesante aquí, que sería ponerle ID. Volvemos a levantar, y ahora el ID se va a devolver en base al path variable. Hacemos lo mismo, devolvemos buscamos al usuario 3 y podemos ver que el ID es el 3, y aquí nos dice que está buscando al usuario con ID 3. Y hoy hemos aprendido a generar un método HTTP de tipo get para devolver a los usuarios algún recurso. En este caso es la creación de un usuario de nuestro modelo user.